Definitivamente tengo un problema de marketing, porque, bueno, un problema o que soy buenísimo con marketing, porque en realidad no vengo a hablar de todo lo malo que tiene Rust, sino voy a elaborar un poco sobre lo que quiero decir exactamente. Simplemente soy un poco friki, leo muchos RFCs y me gusta contar lo que voy descubriendo sobre lo que leo. Como ha dicho Juan, soy software engineer en Twenty y hace poco esta gente simpática me ha pedido que les ayude a organizar el meetup. Todo lo bueno que tengáis que decir del meetup, decir sobre ellos, porque yo de momento no he hecho nada. O sea que estoy bastante ilusionado con poder aportar un poco a la comunidad. Soy un rustáceo puramente nocturno, pero enamorado del lenguaje desde el día 1. Entonces, Rust debajo de la alfombra. En realidad el título verdadero es Cosas frikis que aprende uno leyendo muchos RFCs. Yo llevo interesado en Rust más o menos desde los tiempos de 1.0 y no sé si lo sabéis, pero Rust tiene un proceso de RFC en el que se comentan todos los cambios los cambios importantes que se van haciendo al lenguaje, al compilador, al ecosistema, etcétera, pasan por ese proceso y es una discusión pública en la que se debate ad infinitum y el nivel técnico de esas discusiones es bastante impresionante y bastante abrumador. Y entonces, bueno, este es el email donde se propuso el proceso que tenemos hoy, en 2014, y donde, por cierto, dice hola Rusties en vez de hola rustáceos, o sea que imaginaros cómo de viejo es esto, que ni siquiera estaba el adjetivo elegido. Entonces, a base de interesarme por este proceso, he aprendido que, bueno, que el diseño de un lenguaje es una cosa muy compleja y entonces pues hay pequeños detalles que me han parecido interesantes y entonces esto es más o menos una colección de varietés. El disclaimer obligado es que no soy un experto en lo que estoy hablando, porque en particular yo no vengo de la programación de sistemas originalmente, ni siquiera de la programación originalmente. No soy un experto en sistemas de tipos exóticos o complejos, ni en implementación de compiladores, pero quiero que sirva también un poco como las dos caras, que este proceso es abierto, todo el mundo puede leerlo, todo el mundo puede interesarse, leer y aprender cosas, o sea que si os identificáis con algo con estos adjetivos, animaros a que os metáis también a friquear. Entonces, antes de entrar en faena, cuando vengo a hablar de las cosas malas de Rust o las imperfecciones, en realidad lo único que vengo a hablar es algo así como leo muchos RFCs y me encuentro con cosas porque normalmente nos acercamos a veces, tengo la sensación de que nos acercamos a los lenguajes de programación, dependiendo del punto donde estemos en nuestra carrera, como al amor verdadero, en el sentido de que este lenguaje de programación no me va a romper el corazón, no va a tener nada de lo malo que tenían los anteriores, esta va a ser la buena de verdad. Entonces, mi experiencia personal es que, bueno, me acerco un poco a Rust así, pero precisamente por el hecho de profundizar un poco en el proceso de diseño me he dado cuenta que diseñar un lenguaje de programación es una cosa muy difícil, que tiene que complacer requisitos contradictorios entre sí muy complicados y que es imposible llegar a todos sitios. No se puede tener todo, es el resumen. Entonces, simplemente voy a hablar un poco de cosas en las que no hemos podido tenerlo todo. Y bueno, por puntualizar exactamente el tipo de cosas de las que voy a hablar, por la razón que sea, a mí me suele interesar, precisamente porque vengo más bien de programación de alto nivel, tengo un interés natural en cómo funcionan las cosas a bajo nivel, cómo se hablan las capas entre sí, como dicen los anglosajones, where the rubber meets the road, ¿no? Donde el neumático se encuentra con el asfalto. Entonces, cómo se habla un proceso con el kernel, cómo se habla un kernel con el hardware, cómo se habla el JavaScript con el motor de renderizado del navegador. Entonces, estos son espacios que además nos han estado... Bueno, a alguien como yo que viene de alto nivel es como, bueno, si te interesa esto, aquí tienes 2 millones de líneas de código de C++ para leer. Pero ahora, una de las cosas que me gusta de Rust es que ha abierto este espacio, al menos parcialmente, para curiosear y aprender para gente como yo. Entonces, bueno, en resumen, esta charla es 3 curiosidades. Podría contar más, pero no tengo tiempo. 3 curiosidades que uno puede aprender sobre el proceso de diseño de Rust. Entonces, ¿alguien ha oído hablar del Leak Apocalypse? Esto no me lo he inventado, es un nombre real. Bien, por lo menos, a lo mejor si me explico bien, os cuento algo que no conocíais. Este es un muy buen ejemplo de
precisamente todo lo que os he dicho hasta ahora. Durante el desarrollo de Rust, un momento en el que bueno, se está experimentando, es un lenguaje que va a ofrecer unas garantías nunca vistas antes en un lenguaje de programación de sistemas, bla, 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 y llega un momento en que nos damos cuenta que, ups, esto estaría muy bien tenerlo, pero no podemos, o no está muy claro si podemos. Entonces, como sabéis, Rust tiene traits, tiene interfaces, bueno, son más o menos como interfaces, pero bueno, son más o menos como interfaces, nos podemos quedar con eso. Entonces, en particular, tiene varios interfaces mágicos. Uno de ellos es una interfaz que se llama drop, que es básicamente el interfaz que dice este tipo necesita un destructor, hace cosas raras y cuando la variable desaparezca necesito limpiar cosas, limpiar memoria, desalocar memoria, cerrar ficheros, etc. Entonces, este es un trait importante, es un trait que, como veis, el compilador lo conoce, veis esa notación quiere decir que el compilador sabe algo de este trait, tiene que saberlo, porque el compilador es el que dice, esta variable se va, ¿quieres destruirla? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que llamar al método drop del trait drop. Y esto es parte de la magia de Rust, ¿no? No tengo que pensar en esto, yo implemento este trait, este método ni siquiera se puede llamar explícitamente, es una cosa que hace el compilador y lo hace por ti y es la magia de Rust, no tengo que preocuparme de la memoria. Al mismo tiempo, también en la librería estándar estaba esta función, bueno, sigue estando, pero esta es la implementación antigua, en los tiempos pre-1.0, esta función que se llama forget. Entonces, esta era más o menos la implementación, llama a uno intrínseco, que de nuevo es algo que le da una pista al compilador, y esto básicamente lo que hace es que le dice al compilador, este valor, cuando toque destruirlo, no lo destruyas, déjalo ahí. Y la razón para tener esto, aparte de, bueno, porque podemos, no sé, la razón para tener esto no está muy clara, ¿no? Quizás estás alocando memoria en alguna manera rara y el destructor por defecto no te interesa, entonces quieres que el compilador se olvide del valor y ya te encargarás tú de limpiar de manera adecuada. Entonces, eso es más o menos el caso de uso que tenía esta función y como no estaba muy claro tampoco, se le añadió este unsafe, porque, bueno, unsafe en Rust típicamente quiere decir puede dar lugar a corrupción de memoria, pero en este caso estamos olvidándonos de ejecutar un destructor, o sea que esto es más bien un memory leak que no necesariamente es inseguridad en cuanto a corrupción de memoria, pero bueno, el caso es que no tenían muy claro, esto no sabemos si sirve, mayormente para autores de código unsafe que quieren hacer su propia limpieza, vamos a dejarlo unsafe, que está bien y no nos preocupamos. Ahora bien, el problema que tiene esto, bueno, esto contrasta con el hecho de que en realidad esa función se puede reimplementar en código safe, con lo que nos da la librería estándar. Esto es un rollo macabeo, pero bueno, básicamente si Rust tiene punteros con conteo de referencias y tiene celdas que te permiten mutar con un puntero compartido, pues ya está, ya tienes todo lo que necesitas. Metes tu valor en un puntero de estos, te las arreglas para que se apunte a sí mismo, destruyes el puntero, pero el conteo de referencia nunca baja de 1 y tienes un memory leak de libro. Allá donde haya este tipo de punteros puede haber memory leaks, esto no es nada nuevo, y en Rust también se puede. Entonces, claro, llegado a este punto, esta hipótesis de, bueno, pues esto de forget es una cosa que solo le interesa a la gente que escriba en safe, o sea que no me tengo que preocupar mucho de ello, pero ya no es tan cierto. Forget se puede escribir en código safe y no parece que sea una garantía fundamental del lenguaje. Y entonces, además, esto empieza a ser preocupante si no será que nosotros, los diseñadores de la librería estándar de Rust, no estaremos asumiendo implícitamente que forget it's not a thing, que forget no puede llamarse en código safe. Resulta que eso es justamente lo que pasaba. Algunas APIs de la librería estándar, poco antes del release 1.0 de Rust, hacían esta hipótesis en su diseño. Una de ellas, había creo que dos. Una de ellas es esta, ThreadScope, que hoy ya no está en la librería estándar. Es una API que te permite lanzar un hilo con la garantía de que no sobrevive el stack frame desde el que se lanzó. No es un hilo cualquiera, es un hilo que está restringido al ámbito léxico de la variable. Entonces, tenemos un problema porque meto un número en el heap, cojo una referencia, lanzo un hilo de estos que se supone que va a hacer join antes de que el stack frame desaparezca, pero resulta que puedo hacer un safe forget. Y precisamente el handle
ese join guard que me devuelve el API, eso es justo lo que garantiza, el destructor de eso es justo lo que garantiza que el thread va a volver a hacer join. Entonces, si me olvido de ese handle, no ejecuto su destructor, el thread ya no está garantizado que se una y tengo una condición de carrera de libro. Igualmente fácil podía haber movido esto un poco y leer un puntero salvaje apuntando a ningún sitio. Entonces, esto es el Leakpocalypse. Esto fue la realización colectiva, el entendimiento colectivo, están las discusiones históricas, lo podéis ver en el repo, decir, ups, pues una cosa o la otra, o empezamos a dejar de asumir que los destructores siempre se ejecutan, o intentamos de alguna manera restringir las APIs que ya tenemos para que no se pueda escribir un save forget. Y la conclusión fue, no, va a ser lo segundo, forget is safe, ya no podemos asumir eso en los destructores, en código unsafe. Entonces esto, a día de hoy, si rascáis un poco, veréis que a día de hoy se considera como algo hasta cierto punto limitante. El hecho de que entre las muchas garantías bonitas que proporciona Rust no está la de no se pueden producir memory leaks y en particular si eres autor de código unsafe no puedes asumir que los destructores se ejecutan porque la puedes liar. Entonces me parece un buen ejemplo de llegado el momento tenemos que elegir una cosa o la otra, porque de hecho la otra opción es restringir las APIs que ya existían que te podían dar lugar a un forget safe. Entonces eso significa restringir los punteros con conteo de referencias RC que son muy usados, entonces restringirlos y ponerles unos bounds exóticos que los haría menos usables. Entonces este me parece un ejemplo canónico de una cosa o la otra va a ser la menos bonita quizás, nos gustaría que nos diera incluso más garantías. Entonces, curiosidad número 2 son los autotrades. Send y sync, no sé si lo sabéis, pero son los dos trades que son el punto central de toda la historia de la concurrencia en la librería estándar de Rust. Entonces son dos trades, son una de mis partes favoritas de Rust, porque es la garantía de concurrencia sin carreras de datos, etcétera, que da Rust y su librería estándar, es absolutamente independiente del lenguaje. El lenguaje no sabe absolutamente nada de concurrencia, no sabe lo que es un hilo, no sabe lo que es una carrera de datos. Todas las garantías están construidas simplemente con el sistema de tipos en la librería estándar, lo cual me parece una cosa bastante bonita en el sentido de que habla del potencial del lenguaje en sí sin meter conceptos del mundo exterior, digamos, ¿no? Esto no es 100% cierto lo que acabo de decir, porque hay una anotación ahí, y esas anotaciones son para el compilador. Entonces el compilador sí que sabe algo de send y sync, pero bueno, no invalida lo que acabo de decir, es un detalle menor. Entonces, ¿cómo se las arreglan send y sync? Entonces, send y sync son dos interfaces, los tipos que lo implementan son seguros de enviar o de leer de manera sincronizada, etcétera, y entonces funcionan como un bound en las APIs de la librería estándar. Si lanzas un hilo, necesitas utilizar solo tipos que implementen esto y que solo puedes lanzar un hilo si el tipo que estás compartiendo implementa uno de estos interfaces y entonces todo es fine and dandy, tienes seguridad. Ahora bien, hay un detalle en la implementación de send y sync que es un tanto exótico y que es parte de la historia de por qué la concurrencia en Rust es tan cómoda, y es el hecho de que son autotrades. Entonces, esto de autotrades es una magia potagia que no está disponible para los mortales, solo está disponible en Rust inestable. Y entonces, cuando uno define un autotrade, invierte un poco el orden de las cosas y entonces es un trade que se implementa de manera automática para todos los tipos, de manera recursiva y estructural, es decir, tengo un sendable ahí arriba, tiene un campo que son un vector de números. Un vector de números es una cosa que puedo mover de un hilo a otro. Sí, pues entonces sendable también lo puedo mover de un hilo a otro. Sendable implementa send automáticamente. Non-sendable tiene un puntero con conteo de referencias sin sincronización. La librería estándar dice explícitamente RC no implementa send, pues entonces non-sendable tampoco implementa send. Esta es la magia de los autotrades. Entonces esta es la magia de la ergonomía de la concurrencia de Rust. No me tengo que preocupar de esto casi nunca porque si diseño mis estructuras bien, mágicamente ya son concurrentes y las puedo usar. Y luego, por supuesto, tengo herramientas para salirme de esto. Por ejemplo,
Si tengo en you can send this, estoy utilizando unos punteros que dan un poco de miedo, pero yo estoy encapsulando el uso de esos punteros de manera correcta, entonces tengo la habilidad de decirle al compilador, me da igual lo que tú creas, este tipo es send, yo me he asegurado de que sea thread safe, no pasa nada, y viceversa. También puede ser que tenga una estructura que parece inocente, pero estoy escribiendo unsafe y haciendo barrabasadas con ella, y entonces no es thread safe, entonces tengo que tener una manera de decirle al compilador, aunque esto parezca normal, no lo es, no implementes send así a lo loco. De hecho, esta sintaxis no es estable, pero bueno, hay maneras de hacer este truco en estable. Entonces, ¿qué vengo a contaros de los autotraits? Los autotraits son un poco... lo que quiero recalcar de los autotraits es que esta magia es un pelín demasiado mágica, como siempre que algo parece demasiado mágico. Entonces, uno de los trade-offs que tienen los autotraits es que he leído, aunque creo que no tengo una referencia aquí, pero he leído a gente describirlos cuando se discutió su implementación y demás, los describían como los autotraits. El problema de que tienen es que son un poco anti-encapsulación o anti-abstracción, en el sentido de que yo tengo mi estructura, no tengo que hacer nada, implementa este trait, pero si me pongo a trastearla y no me doy cuenta, él deja de implementar send y rompo mi API sin darme cuenta, o que podría ser lo que pasa aquí, ¿no? Tengo una estructura banana con cosas normales y dependiendo del refactor que yo haga, puede fácilmente dejar de implementar send sin que me dé cuenta. Y además, la manera de evitar esto no es trivial, porque digo, bueno, yo siempre quiero que Banana implemente send. O sea, cuando diseño mi librería quiero ofrecer un tipo que implementa send, pero si hago esto es muy peligroso, porque esto siempre va a implementar send, no importa lo que yo meta ahí dentro de los detalles de implementación, sean normales o no sean normales. Entonces, por ejemplo, este truco, que lo he visto en algún sitio, aunque no recuerdo bien dónde, no me lo he inventado yo, nos vemos obligados a veces, si me encuentro en esta situación de que tengo una librería, quiero ofrecer un que sea send y quiero protegerme en cuanto a cambios futuros que a lo mejor puedan romper mi API sin que yo me doy cuenta, tengo que hacer un truco de estos de sistema de tipos, me invento un trait, crea de send, que no es público, y lo tengo únicamente como una especie de test en tiempo de compilación. Si este código deja de compilar, pues es que he hecho alguna barra basada y Banana ha dejado de ser send. Entonces funciona como un aviso, pero claro, este truco no es para nada obvio, para mí no lo era, desde luego. Y este problema, que suena un poco exótico, no es nada teórico. Esto que hay aquí, por cierto, hay enlaces en todas las slides, no se ven, pero hay enlaces que documentan muchas de las cosas que estoy diciendo por si os interesa. Esto que veis aquí es el bug de consistencia en la librería estándar, en mi opinión, más sonado quizás, o más relevante desde que Rust llegó a 1.0, lo descubrió un chico que está aquí en el enlace, que está haciendo su tesis doctoral en verificación formal de Rust y consiguió lo mejor que le puede pasar a nadie que está haciendo una tesis en verificación formal, y es que encontró un bug en la librería estándar. Y entonces encontró que, bueno, si tienes mutexes, cuando adquieres el lock de un mutex te da un guard, pues encontró que ese guard implementaba más autotraits de los que debía, y entonces podías escribir, esto compilaba hace 10 versiones de Rust o algo así, y tienes un guard que lo mandas a hilos y mutan el contenido sin sincronización ninguna, o sea, la pesadilla absoluta, aunque en realidad nadie está usando esto de esta manera. Pero bueno, lo que quiero decir es que precisamente este problema no es teórico, y de hecho la discusión de por qué ocurrió esto tiene mucho que ver con los autotraits. Es un poco complicado, son un poco mágicos de más, porque cuando auditas tu código unsafe tienes que auditar líneas de código que no están escritas, porque en ningún sitio estaba escrito que esto no tenía que implementar sync, simplemente lo implementaba mágicamente. Entonces, hay propuestas para lidiar con esto, pero bueno, ya veremos lo que sale de ello. Y por último, un último detalle mágico que me gustaría contaros tiene que ver con Sized. Sized es el más mágico de los mágicos traits que os vengo a hablar hoy. El compilador lo conoce perfectamente, tiene que conocer el trait size, porque de hecho el trait size define los tipos que tienen un tamaño conocido en tiempo de compilación.
Porque ya sabéis que, bueno, típicamente si vas a compilar código y vas a alocar memoria en cada llamada a una función, necesitas alocar la memoria justa y necesito saber las variables locales cuánto van a ocupar. Entonces es una distinción importante haciendo programación de sistemas. Tengo que saber qué tipos tienen un tamaño definido y cuáles no. Prácticamente todos los tipos tienen un tamaño definido, un entero de 32 bits. Una estructura con 5 campos con tamaño definido, pues la suma de sus tamaños, módulo, alineación y cosas de esas. ¿Qué tipos no implementan size? Pues en Rust hay maneras raras de conseguir arrays sin longitud conocida en tiempo de compilación, pero muy raras, y hay maneras raras de, bueno, no tan raras, pero de anonimizar una estructura y solo ver el interfaz que implementa, y entonces colocarlo detrás de una vtable, entonces el objeto en sí no tiene un tamaño conocido, porque podría ser cualquier cosa que implemente esa interfaz. Entonces, existen estos tipos exóticos que de vez en cuando hay que usar, que no implementan size. Y este trait tú no lo implementas, esto sí que es súper mágico, el compilador lo implementa por ti, el compilador divide el mundo entre los tipos que son size y los que no, y tú no tienes nada que decir al respecto. Entonces, pero la magia última es que sized es un bound implícito. Y esto quiere decir que cuando escribes código genérico, los parámetros de tipo no son genéricos del todo, no es cualquier tipo, es cualquier tipo que implemente sized. Es una hipótesis por defecto que está en todo tu código. Por ejemplo, option. Una option de t, pues t tiene que implementar size porque option básicamente es t con un pequeño flag para ver si está presente o no. O sea que para conocer el tamaño de option tengo que conocer el tamaño de t. O sea que t tiene que ser size y esa hipótesis está implícita en esa declaración. Si me quiero salir de esa hipótesis y quiero ser totalmente genérico, tengo que escribir esta cosa rara, esta sintaxis con interrogación, que solo vale para size, que es donde t puede ser size o puede no serlo. Y esto lo puedo usar en algunos tipos, como por ejemplo RC. RC es un smart pointer, es un puntero, al final da igual que t sea size o no. El tamaño de RC es bien conocido, el tamaño de su representación en el stack, porque lo que es unsize está en otro sitio y me da igual. Entonces, ya veis que de alguna manera size divide el mundo en dos, y divide el mundo en dos clases, en la que la mayoría del tiempo estamos en la clase de todo lo que es size, el 99% del tiempo, y de vez en cuando, o en determinados casos de uso, nos tendremos que salir, y eso es la manera de hacerlo. Entonces, ¿qué problema o qué cosa curiosa tiene esto? Pues el problema o cosa curiosa que tiene esto es que se ha hablado muchas veces de otras categorías que podrían funcionar de la misma manera. Hay 2 o 3 cosas o más en programación de sistemas donde el 99% del tiempo estamos en un mundo y el 1% de las veces me quiero salir a cosas raras. Entonces, estas son propuestas que se han hecho, esto no es Rust real, donde, por ejemplo, move define tipos que es seguro coger su representación y moverla copiarla de un lado a otro, cogerla de un stack frame, moverla a otro stack frame, moverlo al heap. Eso normalmente siempre es seguro. Hombre, si tengo una estructura que tiene un puntero a sí misma, entonces claro, si la copio de un sitio a otro ya a lo mejor la invalido, un caso súper raro. Para eso a lo mejor necesitaría algo como move. O por ejemplo leak. Esto es una cosa que se propuso como problema a lo que os he contado antes. Si tengo un tipo, la mayoría de los tipos no pasa nada porque me olvide de ejecutar su destructor, pero si tengo un tipo raro cuya safety depende de que el destructor se ejecute, pues a lo mejor puedo distinguirlos con un trade leak o algo así. Entonces, ha habido varias veces en la historia de Rust donde la gente ha dicho, quizás deberíamos repetir este truco. Entonces, ¿cuál es la otra cara de esto? Pues que este truco no se va a repetir nunca más, porque si se repitiera, pasaría lo que veis aquí, y es que escribir APIs se vuelve un infierno combinatorio. Ahora, cada vez que escribas una función genérica, ya hoy tienes que pensar, ¿esto tiene sentido que me salga de size o no? Por cada trait que añadas que tenga esta propiedad, tienes que pensar 2 elevado al número de traits que tenga esta propiedad veces. Para esta API genérica que estoy diseñando, ¿tendrá sentido aceptar tipos raros o no? Entonces, los diseñadores de Rust han sido muy reacios a volver a repetir esto y es muy probable que no se vuelva a añadir ningún tipo que funcione así. De hecho, esta magia no está disponible ni para usuarios de Inestable, esto es una cosa del compilador.
Y de hecho, por ejemplo, ese problema que os he hablado de move, de tipos que son seguros de mover de un sitio a otro, la solución que está encarrilada ahora mismo, porque esto es necesario para generadores y funciones asíncronas, que es una cosa que tiene que ocurrir a finales de este año. Ya hay una solución propuesta y funcionando en Rust inestable y no usa esta idea de bounds implícitas, utiliza autotrades, que son mágicos, pero menos mágicos, supongo. Y ya está. Esto es todo lo que tenía que contar. Hay un montón de curiosidades más que me gustaría hablar. Estas son algunas de ellas, pero necesitaría mucho tiempo para prepararme al nivel necesario para contaros de qué van, porque son muy locas. Y ya está. Bueno, aparte de los enlaces que hay en las otras slides, cosas que leer si os gustan estas cosas como a mí. Y gracias.